Un saludo para todos y cada uno de los miembros del concilio. Mi deseo es que la paz de Dios sea con ustedes y sus familias. Lo primero que quiero decirles es que inicialmente el título de este tema doctrinal era el discipulado, pero con el fin de ajustarlo mejor al contexto actual de la iglesia y de que no contraste con el trasfondo del Nuevo Testamento, decidimos nombrarlo así, el ministerio cristiano. Por los escritos de los evangelios podemos entender que discípulos eran todos los que aceptaban el mensaje de Jesús. De entre ellos podemos decir que los apóstoles también fueron ministros, porque el objetivo por el cual Jesús, los escogió entre todos los demás discípulos fue para enviarlos a predicar, o sea, a ministrar. Los discípulos, en sentido general, en el contexto del Nuevo Testamento, son aprendices o alumnos de un maestro. Igual que Jesús, Juan tuvo discípulos y los fariseos tuvieron discípulos y no eran necesariamente ministros. En esencia, el contenido del tema aquí en el texto del libro doctrinal no cambió mucho, porque los objetivos de lo que nosotros llamamos discípulo no es muy diferente a lo que realiza un ministro cristiano. Generalmente sí cambiamos la palabra discípulo por ministro allí donde fue necesario. Dos asuntos de vital importancia están expresados en este trabajo. El primero es el primero es el del llamamiento divino para el ministerio como una condición indispensable para el éxito en esta misión. No es simplemente sentir una vocación para una carrera, como ser médico, ingeniero, artista, etc. El ministerio cristiano, por su naturaleza de entrega y sacrificio, requiere algo más allá que una mera vocación. El segundo asunto de mucha importancia, de vital importancia en esto, es el de la preparación para el ministerio. En esto, el ejemplo más seguro que pudiéramos tener sobre esta necesidad de la preparación es el de los primeros ministros cristianos. ¿Quiénes fueron? Bueno, los 12 apóstoles. Eran hombres del vulgo, ignorantes y sin letras. Pero Jesús les dio un curso ministerial de 3 años que los preparó para la gran tarea. Después, por sus palabras en la predicación, quienes los oían se maravillaban y dice la Escritura que les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, es imprescindible que el ministro cristiano, después del llamado divino, o más bien el discípulo cristiano, después del llamado divino al ministerio, matricule el curso ministerial de 4 años en el seminario para su preparación ministerial. Un último asunto de importancia en este tema es el de la renuncia que debe hacer de sí mismo el discípulo que recibe el llamamiento al ministerio cristiano. En esto quiero contarles algo que yo les decía en ocasiones. Me parece que quizás en la mayoría de las ocasiones a los grupos de alumnos que entraban al curso ministerial del seminario allá en Cuba, cuando yo era el director. Esto lo decía más o menos casi siempre en el discurso de inauguración. Yo les decía esto: si alguno de ustedes ha venido aquí para buscar realización personal o una profesión, quiero decirles que están en el lugar equivocado. Para lograr eso, yo les recomendaría que optaran por estudiar medicina, ingeniería o cualquier otra carrera profesional. O bueno, ejercitarse para ser un deportista o estudiar para ser un músico. El ministerio cristiano no es idóneo para aspirar y alcanzar una realización personal.
es un ministerio sacrificial de servicio a Dios y al prójimo a costa de todo lo propio, desde el dinero o las propiedades hasta la salud. Bueno, muchas gracias por su atención. Dios mediante, nos veremos el próximo miércoles y pues tendremos más asuntos de qué hablar. Dios les acompañe.